cómo se elegía a los representantes en el surgimiento de nuestra patria. Es que las ciudades de la América colonial están gobernadas por los cabildos, que estaban integradas por funcionarios designados por las autoridades virreinales. En casos de emergencia, se podía convocar a cabildos abiertos, a los que asistían solamente los vecinos de la ciudad. Durante la semana de mayo, los concurrentes a la Plaza Mayor, actual Plaza de Mayo, provenían en general de los barrios bajos y fueron reclutados por diversos agitadores, aunque algunos testimonios dicen que eran menos de 1000 personas. A pesar de esto, la petición del cabildo abierto fue aceptada. Entonces tuvo lugar la convocatoria. Pero, ¿quiénes podían votar? Empecemos por quitar a las mujeres, que no tenían derechos políticos en esa época, lo que nos dice que, al menos, quedaban afuera la mitad de quienes poblaban Buenos Aires. Peor aún era la situación de los esclavos e indígenas, los sectores más excluidos de la sociedad colonial. Así que solo nos quedan los denominados, en esos años, vecinos y gentes de bien, que eran hombres blancos, mayores y en general propietarios, comerciantes, militares y funcionarios civiles o religiosos. Es decir, que podían votar tan solo 17.000 hombres sobre un total de 78.000 habitantes. Pero, como siempre, no todo es lo que parece. Solo se enviaron unas 450 invitaciones para poder concurrir al cabildo abierto. Pero con un pequeño detalle, una parte importante de ellas tenían un error de impresión, lo que hacía que, al llegar a la puerta del cabildo, no se permita la entrada a su poseedor. Se cree que esta fue una estrategia para dejar afuera a algunos vecinos que tuvieran una postura demasiado diferente a la que se quería imponer. Finalmente, se terminó contando para el momento de la discusión con 251 voluntades, que se verían reducidas a 226 al momento de la votación. Tomando en cuenta los datos volcados en el acta del 22 de mayo de 1810 y cruzando la información con diversos medios biográficos, podemos decir que quienes votaron se dividían de la siguiente forma. 96 eran vecinos y comerciantes, es decir, aquellos que se desempeñaban en las actividades privadas de la ciudad. 61 pertenecían al grupo relacionado con lo militar, es decir, milicias o militares del ejército o la marina. 38 eran funcionarios, tanto del virreinato en general como del cabildo en particular. 29 pertenecían al grupo de profesionales liberales, es decir, abogados, médicos y profesores. Por último, 27 de los que votaron pertenecían al clero, especialmente relacionados con la postura de seguir ligados a España. El resultado de las votaciones es conocido. La fórmula más elegida, con 142 apoyos, fue la que proponía que se fuera el virrey Cisneros. Por su continuidad, se expresaron 70 de los convocados, mientras que 18 expresaron otras opiniones, que no fueron tenidas en cuenta, y 21 personas se retiraron del cabildo sin votar. Esta votación fue la primera elección con consecuencias políticas que se realizó en nuestro territorio y que sembró las bases para una progresiva ampliación e implementación de procesos democráticos en nuestro país. El camino que se abrió en aquel mayo de 1810 resultó muy sinuoso en más de 200 años de historia, debatiéndose entre épocas de voto restringido, ampliado y las más oscuras dictaduras, donde nadie podía siquiera pronunciarse. De aquel trayecto resulta necesario destacar diferentes momentos que permitieron mejorar muy significativamente nuestra calidad democrática, como por ejemplo, la Ley Sáenz Peña, de 1912, que consagró el voto universal masculino, obligatorio y secreto. La Ley de Voto Femenino, de 1947, que hizo que las mujeres finalmente puedan acceder al derecho de elegir y ser elegidas. La recuperación de la democracia en 1983, que vino a romper una alternancia entre las democracias más o menos representativas y gobiernos de militares que abarcó la mayor parte del siglo XX. La reforma constitucional de 1994, que llevó a que los extranjeros tuvieran la posibilidad de acceder al derecho al voto para cargos provinciales y municipales. La Ley del Voto Joven, de 2012, que permitió que jóvenes de 16 años en adelante también puedan elegir a sus representantes. Este es uno de los últimos episodios de esta carrera por conquistar cada vez más derechos, que hacen de la Argentina un lugar más justo para que todos podamos compartir nuestras vidas.